Hola, bienvenidos, bienvenidas a la primera jornada conversatorio del activismo y sociocracia. Hoy es 3 de noviembre de 2021 y nada, pues les doy la bienvenida a este espacio donde pues vamos a conversar sobre la sociocracia y la conexión y lo que tienen para aportar pues a los movimientos activistas, al activismo en general. Y nada, pues tendremos hoy a Pame de Sociocracia Práctica y miembro del Círculo de Activismo, compartiéndonos un poco sobre esto del activismo y la sociocracia. Y luego al final también tendremos unos testimonios que nos van a dar aquí las chicas de Nueva Esperanza, que es una fundación en El Salvador, que trabaja con mujeres ahí en El Salvador. Ellas nos van a contar un poquito más qué es lo que hacen, también poquito a poquito aplicando los principios y las herramientas de la sociocracia, así que vamos a querer escucharlas también. Y nada, pues con eso, Pame, te la paso para que pues, nos cuentes un poco. Súper, gracias, Miquel. Pues primero, para dar un poquito de contexto, les cuento que nosotros recientemente hicimos este círculo de activismo y sociocracia, un poco para conversar cómo la sociocracia nos puede ayudar a construir mejores movimientos sociales, a construir un activismo más horizontal. Y esto viene un poco por nuestras experiencias personales, creo, de haber venido de otros espacios donde también se busca trabajar el tema de justicia social, etcétera, pero donde veíamos que la manera de trabajar era aún muy jerárquica, ¿no? Yo vengo del mundo de las ONGs, específicamente de ONGs que trabajan temas de derechos humanos, y una de las cosas que a mí me frustraba muchísimo trabajando en esos espacios era que, por ejemplo, los activistas nunca tenían voz en la toma de decisiones ni en la planificación de las tareas. Había un equipo en la oficina, un staff que decía que era lo que hay que hacer y los activistas eran y los que salían a la calle a hacer este trabajo, pero ellos y ellas no tenían ningún voz ni voto en las decisiones que se tomaban, ¿no? Y desde ahí, pues a mí me empezó a generar mucha frustración que pues este espacio que tiene la intención de generar transformaciones sociales siguiera replicando estos mismos sistemas opresivos, ¿no? Y así fue que yo me crucé con la sociocracia como un sistema de autogestión. Me dije a mí misma, como sin saberlo, esto era exactamente lo que estaba buscando. Entonces, mi intención un poco ahorita en la charla introductoria que les voy a compartir es justamente compartir algunas preguntas que nos ayuden a detonar estos cuestionamientos alrededor del trabajo que hacemos como activistas o como defensores de la tierra o como defensores de derechos humanos, cualquiera que sea el nombre con el que nos identifiquemos y que empecemos a cuestionar cómo justamente hacemos ese activismo, ¿no? En qué espacios y de qué manera construimos movimientos sociales, ¿no? Y después de eso les voy a dar una súper breve introducción de lo que es la sociocracia para que pues también sepan cómo la sociocracia nos puede ayudar a solucionar varias de estos cuestionamientos y pues luego ya Jenna y Magdalena nos van a contar un poquito más de cómo se ven en la realidad. Entonces, déjenme si puedo compartir mi pantalla. Ahí está, ¿sí la pueden ver? Ahí está, perfecto. Bueno, pues lo primero lo que me gustaría invitarles el día de hoy es justamente a repensar nuestro activismo, como decíamos, ¿no? Entonces, la primera pregunta que yo me hago es, ¿qué modelos de activismo existen y en qué espacios nos organizamos, ¿no? Esto, por lo que ya les decía hace unos momentos, que las organizaciones sin fines de lucro, las ONGs o los colectivos donde muchos y muchas de nosotras digamos, ese es como el cascarón donde realizamos nuestro activismo, tienen los mismos problemas que otras organizaciones con fines de lucro, ¿no? Ya que ambas se sostienen de modelos jerárquicos, básicamente. A pesar de que sí puedan tener fines distintos, vemos que las dinámicas y los problemas internos son generalmente los mismos. Y esto nos lleva a la siguiente pregunta, que es que independientemente del tema en el que estemos trabajando, ya sea si trabajamos por el medio ambiente o temas de feminismo, o si estamos trabajando, qué sé yo, espacios públicos, derecho a la ciudad o cultura, arte, lo que sea, la pregunta debe ser cómo nos estamos organizando, ¿no?
Y para mí, en tiempos más recientes, ya no se trata tanto de cuál es el tema que estoy trabajando en mi activismo o cuáles son las razones por las que me estoy movilizando, sino más bien cómo me organizo y con quiénes, ¿no? Y de aquí viene entonces la pregunta a cómo es posible organizarnos de maneras no autoritarias y coercitivas, ¿no? Que para mí es una pregunta fundamental que debemos hacernos dentro de los movimientos sociales y que para mí es muy sorprendente que incluso en los movimientos más progresistas no se cuestionan las jerarquías, porque estamos muy acostumbrados a trabajar por liderazgos, ¿no? E incluso en los movimientos sociales vemos que siempre se busca esta figura de como, no sé, Greta Thunberg, se me ocurre ahorita que está en el movimiento por el medio ambiente, ¿no? Entonces ella es como la líder y los demás jóvenes la siguen, etcétera, en vez de como empezar a distribuir las responsabilidades que tenemos, por ejemplo, en este tema en el cambio climático, ¿no? Y darnos cuenta que pues ya estamos sobrepasados y sobrepasadas de ese modelo de liderazgo, esperando que toda la responsabilidad caiga sobre una persona y todos los demás nada más vamos a ir a esa persona, ¿no? Y sobre todo que pienso que en estos ambientes de cambio social o de justicia social, pues sí buscamos participar de maneras un poco más activas, ¿no? Y que justamente ahorita también vamos a hablar un poco de qué significa participar en estos espacios. Y que creo que para mí y para muchas personas ya se ha vuelto este tema de las jerarquías, debemos empezar a verlo como un problema sistémico, ¿no? Así como vemos el racismo o el sexismo y el patriarcado o el capacitismo como problemas sistémicos, tenemos que abordar las jerarquías de la misma forma, ¿no? Y empezar a separarnos y darnos cuenta que no es lo natural organizarnos en jerarquías, que nuestras sociedades empezaron a ser jerárquicas, de hecho, muy recientemente y durante muchos miles de años nos organizamos como seres humanos de otras formas, ¿no? Y que entonces sí hay forma de escapar de esos esquemas jerárquicos. Y entonces ahí nos lleva a la siguiente pregunta, que sería cómo hacemos para no replicar y legitimizar estos sistemas, ¿no? Estos sistemas jerárquicos. Y si de cierta manera pretendemos que nuestro activismo cambie el sistema, pues tenemos que empezar cambiando esos sistemas jerárquicos también. Y entonces la pregunta principal para poder empezar a hacer esta reflexión es qué tipos de activismos queremos construir, ¿no? Queremos construir unos que sean paliativos y que sigan resolviendo cosas en el corto plazo, o realmente queremos construir activismos que nos lleven a construir redes de colaboración, ¿no? Por ejemplo, uno de los temas que ha surgido mucho durante este último tiempo ha sido, por ejemplo, los proyectos de apoyo mutuo, ¿no? Que el apoyo mutuo es una práctica que se enfoca precisamente en el trabajo horizontal, en organizarnos juntos y juntas como comunidad, a resolver nuestros problemas de manera inmediata, ¿no? Que es lo que también se le llama acción directa. Sobre todo ahora en la pandemia vimos cómo pues ya no es esperar, o sea, ya vimos que el gobierno y el Estado no se va a preocupar por nosotros y nosotras, entonces mucha gente se autoorganizó para organizar ollas comunes, para dar vivienda a las personas que ya no podían pagar la renta, incluso proyectos muy innovadores de monedas sociales o monedas electrónicas que se utilizaban en comunidades donde la gente se había quedado sin trabajo, y todo esto de manera horizontal, ¿no? Y acá pues viene obviamente la pregunta principal que seguro muchos de ustedes se van a hacer, que es cómo nos autogestionamos, precisamente, que la autogestión no es nada sencilla y hay muchos retos, porque como decía hace un momento, estamos muy acostumbrados a pensar las cosas de forma jerárquica y nadie nos ha enseñado a distribuir la toma de decisiones y de acciones, ¿no? Entonces, bueno, este es el primer detonador que, como yo les decía al inicio, es cómo repensamos nuestro activismo de forma que no estemos replicando estos sistemas jerárquicos, sino que por el contrario hagamos un activismo donde realmente trabajemos de forma horizontal y de manera que estemos construyendo redes. Y la segunda pregunta que quería traer acá es que para mí es muy importante que también empecemos a cuestionar este concepto de participación, ¿no? Acá tengo una cita de un libro que se llama Free, Fair and Alive, que es un libro sobre el procomún, que los recomiendo mucho, que estos son los autores, David Pollieri y Silke Helfrich, y ellos hablan de cómo la participación generalmente la consideramos como algo positivo, ¿no? Es positivo que las personas tengan espacios de participación, por ejemplo, en el gobierno o en alguna organización o incluso en la vida comunitaria, ¿no? Pero el problema es que estos espacios de participación se dan ya como en unas estructuras jerárquicas
predeterminadas, ¿no? Pensemos en un referéndum, por ejemplo, que ahora en México está muy de moda, a AMLO le encanta hacer estas como consultas ciudadanas, ¿no? Entonces, eso se piensa como algo positivo, como una forma de participación, sin embargo, es una participación que es muy limitada, ¿no? Y que es como el gobierno casi haciéndonos el favor de, mira, te estoy dando este mini espacio de participación. Y que así puede suceder también, por ejemplo, en una organización. Pasa mucho así como les decía al inicio, ¿no? Los activistas hacen todo el trabajo, pero no participan en la toma de decisiones, pero a veces, alguna vez al año, si hay alguna como, vamos a consultar a los activistas, ¿no? Entonces levantamos una consulta para que las y los activistas puedan participar, pero luego no sabemos si esa consulta va a ser utilizada para algo o si se va a dar seguimiento a esas propuestas, por ejemplo, que enviaron las y los activistas, ¿no? Entonces, y uno de los problemas más importantes de la participación en este contexto es que se utiliza como para dar cierta legitimidad popular a los resultados que parece, o sea, que se den, ¿no? Entonces, si hay algún resultado, ya sea en el gobierno o en la organización, y los resultados salen mal o la gente no está de acuerdo, ellos pueden decir, pero mira, tú participaste en esta encuesta o participaste en este espacio de consulta, entonces de cierta manera sí te incluimos, cuando en realidad es una participación muy superficial. Y para mí es nuevamente importante que reflexionemos sobre este punto porque ya llegó un momento en el que tenemos que hacernos cargo de nuestra agencia como agentes realmente de cambio, donde no solo tenemos un momento específico para participar, sino que deberíamos poder involucrarnos en todo el proceso de, por ejemplo, diseño e implementación de un proyecto, no solamente en el momento de la consulta donde nos preguntan si esto nos parece o no, ¿no? Y entonces acá una de las filosofías, por ejemplo, del anarquismo y del punk, que es importante recordar para la autogestión, es esta idea del do it yourself, ¿no? El hazlo tú mismo. Y en este libro que les comentaba de Free, Fair and Alive, también utilizan este concepto del do it together, que es hagámoslo juntos, ¿no? Entonces no es solo hazlo tú mismo sin esperar a depender de alguien más, sino hacerlo con los demás. Y eso es un tipo de participación que sí es significativa, ¿no? Porque no es solamente, en inglés se utiliza mucho este concepto de tokenizar, ¿no? Que es como, bueno, queremos que los jóvenes participen en la cumbre del medio ambiente. Entonces los invitamos a una sesión para jóvenes del medio ambiente, nos tomamos una foto, listo, ya está la participación de las y los jóvenes. Pero sabemos que eso pues realmente es superficial y las y los jóvenes no están integrados ni en la implementación ni en el diseño, por ejemplo, de las políticas o los planes que queramos llevar a cabo. Entonces, para mí ya no es suficiente hablar de participación, sino que hay que hablar de toma de decisiones colectivas y de trabajo colectivo, ¿no? Que esto sería como el do it yourself, you do it together, que les decía hace un momento. Y entonces ya cuestionándonos el tipo de activismo que queremos tener y ya quitándonos de la cabeza que la participación solo son unos momentos específicos, sino que más bien tiene que ser algo a largo plazo y permanente, ya es cuando podemos empezar a hablar de autogestión, ¿no? Y me imagino que si ustedes están acá es porque ya han estado involucradas en espacios de autogestión y saben lo difícil que es, ¿no? Y yo siempre lo traigo a colación. Muchas veces los proyectos sociales fracasan no por falta de recursos, no por falta de gente, no por falta de ideas, sino porque no sabemos cómo organizarnos, ¿no? Que es lo que les decía al inicio. Para mí el meollo del asunto ya no es cuáles son los temas que estamos trabajando, medio ambiente, feminismo, lo que sea, sino cómo nos estamos organizando. Pero precisamente uno de los retos más grandes de la autogestión es la falta de claridad. Seguramente todos y todas han estado en asambleas donde todos hablan, hay un montón de participación, la gente dice sus ideas, cuáles van a ser los siguientes pasos, y de pronto salimos de la asamblea y ¿quién va a hacer qué? Ya no sabemos cuáles son las decisiones que tomamos, al final termina siendo un caos y toma mucho tiempo, ¿no? Que ese es uno de los problemas de la autogestión, que toma mucho tiempo y hay muy poca claridad, a diferencia de los modelos jerárquicos, que pues ya hay como una definición muy clara de quién va a hacer qué, etc. Pero acá es muy importante también traer a colación un concepto que usamos mucho en sociocracia, que es el de la tiranía de la falta de estructuras, que este es un concepto que básicamente habla de que cuando nos estamos organizando sin una estructura decidida con anterioridad o de manera intencional, se van a colar las dinámicas de poder que ya existen. Entonces, por ejemplo, si no
decidimos utilizar un modelo donde realmente hay espacio para que todas las personas puedan hablar y participar. Lo único que va a pasar es que las personas que de forma natural ya sostienen el poder lo van a seguir haciendo. Y esto básicamente quiere decir como hombres blancos heterosexuales, ¿no? O sea, y las mujeres que están en ese espacio se van a seguir viendo rezagadas, ni siquiera hablemos de otras identidades sexuales o de otras minorías. Estas como estructuras de dominación interiorizadas se van a colar en esos espacios si es que no tenemos una estructura clara. Que en este caso la sociocracia precisamente lo que propone es un tipo de estructura específica. Y finalmente lo que les puedo decir sobre ese tema de la autogestión es que hay muchas definiciones de autogestión y la mayoría de ellas, por ejemplo, vienen del marxismo o del sindicalismo, que habla de que los trabajadores se tomen los medios de producción, o sean ellos los que tomen las decisiones sobre lo que se está produciendo, lo que se está trabajando, que son como las definiciones clásicas de autogestión, pero para mí la manera en que yo lo defino es que básicamente la autogestión es la toma de decisiones en conjunto. También es una frase que utilizamos mucho en sociocracia, que es que aquellos que trabajan o aquellos por los que el trabajo son impactados son los mismos que toman las decisiones sobre el trabajo, ¿no? Que regresando al do it together sería como el trabajar con, no para, que es uno de los grandes problemas del activismo ahorita, ¿no? De las ONGs que siempre trabajan para alguien, vamos a trabajar para ayudar a las mujeres, vamos a ayudar para trabajar a las personas en situación de pobreza, para los animales, lo que sea, pero nunca o sea, es uno de los problemas más grandes de las ONGs ahorita, es que nunca trabajan con las personas que realmente están sufriendo el problema, y de hecho más bien ni siquiera tendría que haber un agente externo diciéndoles cómo hay que solucionar esto, tendría que ser la misma comunidad la que busque cuáles son las soluciones para los problemas que están enfrentando, ¿no? Entonces de ahí, pues viene la sociocracia justamente como una forma de autogestión que nos ayude a hacer estos cruces o llenar estos vacíos que vemos en la autogestión, ¿no? Como veíamos anteriormente, uno de los problemas es que no hay mucha claridad cuando nos autogestionamos, no sabemos quién lleva a cabo las decisiones que tomamos, o si vamos a tomar decisiones por mayoría de votos, o por consenso, o por consentimiento, o por comités, cómo se van a distribuir los recursos. Hay muchos problemas cuando nos estamos gestionando alrededor de estos como particularidades, ¿no? Y entonces la sociocracia es un modelo que se encuentra de cierta manera en medio de los sistemas jerárquicos, que como decíamos sí tienen más claridad, ahorran tiempo, de cierta manera son más eficientes, y los sistemas más egalitarios o grupales o horizontales, como les quieran llamar, que son más inclusivos, pero como decíamos son más lentos. Entonces, la sociocracia lo que trata de hacer es tomar todo lo bueno de los sistemas egalitarios, pero sin perder la eficiencia, básicamente, ¿no? Entonces, la sociocracia es un sistema de autogestión que es incluyente y ahorra tiempo, básicamente. Y se utilizan 4 herramientas muy básicas que no son inventadas de la sociocracia, sino que más bien se han tomado de otras formas de organización, de otros modelos. Y estas son el círculo, que es la estructura básica de la sociocracia, la toma de decisiones, que se hace por consentimiento, que ahorita vamos a explicar un poquito de cómo se hace eso, la representación y el flujo, que es la manera en que fluye la información en la organización, que esto le llamamos doble enlace, y los roles. Entonces, básicamente en sociocracia, cuando somos una organización sociocrática, nos organizamos en círculos, que también llamamos círculos semiautónomos. Esto porque cada círculo tiene un dominio, un objetivo y unos miembros que integran ese círculo, ¿no? Entonces, una de las diferencias principales es que cuando decimos que son círculos semiautónomos es porque el dominio que tiene ese círculo, digamos, voy a hablar de sociocracia práctica. Tenemos un círculo, por ejemplo, de contenido. Entonces, todo lo que tiene que ver con el contenido que hay en la página web, los artículos que se publican, todo eso es el dominio de ese círculo. Y ningún otro círculo puede tomar decisiones sobre lo que sucede en ese círculo, lo cual ya es un cambio en sí, porque una de las cosas que vemos mucho en organizaciones es que para tomar una decisión está la persona que lleva a cabo la tarea, por ejemplo, en este caso publicar algo en la página web, pero tiene que hablar con su jefe y ese jefe tiene que hablar con otro jefe que tienen que ver otras 5 áreas, al final nos tardamos un buen en tomar decisiones.
Y al final esas decisiones las terminan tomando las personas que ni siquiera son expertas como en ese tema. Seguro a ustedes les ha pasado tener que lidiar con algún jefe o jefa que les pide algo sin tener la menor idea de lo que está pidiendo, porque son ustedes los que tienen el conocimiento de lo que está pasando, ¿no? Entonces eso nos referimos con círculos semiautónomos. Este círculo se encarga de las redes sociales y las personas que integran ese círculo van a decidir cómo lo van a hacer, quién lo va a hacer, cuáles son los parámetros para hacerlo, los tiempos, van a hacer su propia planificación, sus propios objetivos. Pero obviamente tiene que estar vinculado al objetivo más amplio de la organización, ¿no? Y por eso es que decimos que son semiautónomos y no completamente autónomos. Y otra cosa importante es que los círculos surgen de necesidades reales y específicas y pueden aparecer y desaparecer en todo momento. Entonces, puede ser que ahorita, por ejemplo, nosotros, ¿no? Tenemos un círculo de activismo, pero luego vemos que, ¿sabes qué? Ahora el círculo de activismo ya no fue tan necesario y mejor nos vamos a, qué sé yo, organizar en un círculo de redes o de organizaciones o cualquier otra cosa, o nos vamos a fusionar con otro círculo que está haciendo algo similar. Entonces aquí también ya es una gran diferencia de las organizaciones un poco más rígidas, donde hay un área y aunque nadie necesite ni sepa ni entienda para qué sirve esa área, ahí sigue, ¿no? En cambio acá en la sociocracia siempre estamos cambiando. Y así es básicamente cómo se ve un organigrama sociocrático. Al centro está el círculo general, que básicamente se encarga un poco de monitorear que los demás círculos sí estén vinculados al objetivo principal. Y los círculos que ven a los lados son subcírculos que a su vez se pueden dividir en otros subcírculos, ¿no? Entonces, como les decía, puede haber un círculo de contenido y a la vez un subcírculo más pequeño de redes sociales, otro subcírculo a lo mejor de, por ejemplo, de la página web, un subcírculo, qué sé yo, a lo mejor incluso de una red social en específica, etcétera. Y cada uno de estos círculos va a ir teniendo un dominio más específico. Y este es un ejemplo de una organización real, que esta es CASA, que es el Consejo de Asentamientos Sustentables, si no me equivoco, de las iniciales. Y como pueden ver aquí, en todos estos círculos, tienen, por ejemplo, su oficina de México, la oficina de Colombia, la oficina de Chile, y a la vez, si viéramos cada uno de esos círculos de país, veríamos que ellos a su vez tienen otra estructura de círculos dependiendo de lo que necesiten, ¿no? Entonces, así más o menos es como se va moviendo. Perdón si voy un poquito rápido, pero no le quiero quitar el tiempo a Magdalena y Elena, pero me pueden interrumpir si algo no queda muy claro, please. Entonces, por ejemplo, les decía, si hacemos zoom al organigrama de Casa México, al círculo de Casa México, vamos a ver que este es su organigrama específico. Entonces, aquí ya vemos que ellos tienen un círculo de educación, un círculo de alianzas, un círculo de comunicación, y probablemente si hacemos zoom en el círculo de Colombia va a ser un poco distinto, no va a tener los mismos círculos, pero sí vamos a ver que la estructura es similar, ¿no? Así es más o menos cómo funciona. Luego el siguiente punto de la sociocracia, como les decía, es la forma en que tomamos decisiones, que en la sociocracia usamos el consentimiento y no el consenso. Hay una leve diferencia. El consenso, la pregunta que hacemos es si todos estamos de acuerdo, pero cuando hablamos de consentimiento, la pregunta es si alguien tiene una objeción. Porque es más realista preguntar si alguien tiene una objeción a pretender que todos y todas estemos de acuerdo. Además, también hay este juego de palabras donde al preguntar si hay alguna objeción, realmente hay una intención de invitar cualquier disgusto, molestia o queja o duda que exista sobre la propuesta que estamos haciendo. Generalmente si preguntamos como todos estamos de acuerdo, a lo mejor alguien no está, pero no se va a sentir tan cómodo o cómoda de expresar esa objeción, ¿no? Pero si preguntamos abiertamente por la existencia de objeciones, ahí ya estamos invitando al diálogo, ¿no? Ya de entrada. Y la manera en que definimos las objeciones son aquellas cosas que están fuera de nuestro rango de tolerancia. Nosotros hacemos una distinción entre las preferencias y el rango de tolerancia. Puede ser que yo sea vegetariana y en mis preferencias está que, no sé, prefiero comer cosas que sean totalmente saludables, ¿no? Pero mi rango de tolerancia puede ser que sí me coma una pizza vegetariana. O sea, no es lo más saludable a lo mejor, pero sigue estando en mi rango de tolerancia. Pero ya comerme una pizza de salami ya está fuera de mi rango de tolerancia porque no está, pues sí, no está dentro de lo que yo quiero y lo que necesito, ¿no? Entonces, nosotros en sociocracia entendemos que es muy difícil que todas las preferencias
sean unánimes, porque todos vamos a tener preferencias específicas distintas, pero sí sabemos que nuestros rangos de tolerancia a lo mejor se pueden cruzar un poquito más, entonces ahí está flexibilidad de decir, bueno, esto no es mi cosa favorita, pero tampoco tengo una objeción y puedo vivir con ello, ¿no? Otra frase que usamos mucho en Sociocracia es que podemos dar nuestro consentimiento a algo que sea suficientemente seguro para intentarlo y suficientemente bueno por ahora. En la Sociocracia nunca buscamos la perfección total y estamos conscientes de que hay que ir evolucionando en el tiempo, que podemos tomar una decisión ahora e irla mejorando en el tiempo. Entonces, esto es lo que les decía hace un momento. Nuestro traslape de preferencias, si ven aquí, es esta área gris del centro, es muy chiquitita, pero en cambio el traslape de rangos de tolerancia es más amplio y sabemos que ahí como personas y como seres humanos podemos encontrarnos en ese rango de tolerancia más fácil que solamente en las preferencias, ¿no? Entonces, eso, y para mí esto es el corazón un poco de la sociocracia también, la toma de decisiones por consentimiento, porque es aquí donde aprendemos, hay muchas otras herramientas que utilizamos en la sociocracia, por ejemplo, la comunicación no violenta, donde podemos aprender a manejar las objeciones, ¿no? ¿Qué pasa cuando alguien tiene una objeción y no podemos avanzar porque hay que solucionar esa objeción primero? Y porque eso es muy importante, ¿no? El consentimiento solamente se puede dar si no hay ninguna objeción. Entonces, si alguien tiene una objeción, hay que detenerse un momento, trabajarlo, discutirlo, llegar como les decía, a un lugar donde nos sintamos lo suficientemente seguros para seguir adelante y luego ahí ya podemos dar el consentimiento. Que es muy diferente a la toma de decisiones por mayoría, ¿no? Por ejemplo, en la sociocracia nunca utilizamos elecciones o votaciones porque si alguien tenía una preferencia, pero ellos están en el voto de la minoría, pensamos que eso solo genera más conflictos a la larga, ¿no? Porque un grupo de la población o del grupo, aunque sea muy pequeño, pues se va a quedar con esa necesidad insatisfecha y eso puede generar problemas a la larga. El siguiente punto es los roles, que esto es otra de las cosas súper importantes para brindar claridad a la autogestión, que todos los círculos que les hablaba al principio tienen un coordinador, un facilitador, un secretario y un representante. Entonces, esto nos ayuda a que, por ejemplo, el coordinador se hace cargo de que todas las decisiones que tomamos en la reunión sí se lleven a cabo. El facilitador nos ayuda a que todas las personas participen en la reunión y que todas las voces sean escuchadas. El secretario o secretaria nos ayuda a tomar nota para que luego más adelante no se nos vaya a olvidar las decisiones que tomamos. Y el representante, como les voy a contar también ahora en unos minutos, ayuda a que lo que está sucediendo en ese círculo y las necesidades de ese círculo puedan ser transmitidas en los demás círculos de la organización. Y generalmente cuando a nosotros nos preguntan cuál es la mejor manera de empezar a utilizar la sociocracia, al menos yo siempre recomiendo esto, empezar a seleccionar los roles. Porque ya una vez que al menos tengamos un coordinador y un facilitador o facilitadora, eso les aseguro que va a hacer que sus reuniones sean mucho más eficientes y más claras. Entonces, si pueden empezar con la selección de roles, yo les recomiendo que lo hagan porque es lo más fácil y lo que da, como inyecta claridad de manera más pronta a nuestro colectivo, ¿no? A lo que sea que estemos trabajando. Y acá, pues algunas otras anotaciones que, por ejemplo, los roles de círculo pueden cambiar constantemente, ¿no? Y que, por ejemplo, el rol de coordinador no es como tal un líder, sino que solamente se hace cargo de dar seguimiento a las decisiones que ya se tomaron. La manera en que los elegimos es a través de la elección abierta, que es un poquito diferente a la votación. Como les decía, nosotros no usamos votación por mayoría en la sociocracia. Si nos da tiempo, les puedo contar un poquito más de la elección abierta. Y pues hay una retroalimentación constante. Como les decía, estos roles van cambiando y se evalúan generalmente cada 6 meses y se da retroalimentación a todos los roles para que luego puedan seguir mejorando de manera constante. Y finalmente está el doble enlace, que están compuestos por el rol de coordinación y por el rol de representación. Entonces, si se acuerdan, en este círculo grande que les mostré, cada uno de los círculos tiene un coordinador y un representante. Y esos dos personas van a estar participando activamente en el círculo superior a ellos. Entonces, digamos, este es el círculo de contenido. Y este círculo en el centro es el círculo general. Entonces, el representante y el coordinador van a estar a su vez en el círculo de contenido y en el círculo general. Entonces, eso va a asegurar que la información fluya hacia todos los niveles y que
todas las necesidades puedan ser cubiertas, ¿no? O también asegurarse que, por ejemplo, el círculo general no vaya a tomar una decisión que vaya a afectar negativamente al siguiente subcírculo. O, por ejemplo, pasa mucho en los presupuestos, asegurarnos que hay representantes de todos los círculos, si es que el círculo general es responsable del presupuesto, pues que estén todos los representantes de círculo ahí decidiendo cómo se utiliza el presupuesto, ¿no? Y así desde los círculos más chiquititos, tenemos este que le llamamos doble enlace, y de esa manera siempre va a haber un representante y un coordinador en el círculo superior o posterior, y así nos aseguramos que fluya la información hacia todos lados. Y pues eso básicamente, con esta súper breve introducción a la sociocracia, lo que les quiero transmitir es que si al inicio yo les hablaba de la necesidad de organizarnos de otras formas, de que nuestras dinámicas como activistas o dentro de nuestros movimientos sociales sean más horizontales, pues pienso verdaderamente que la sociocracia es una gran alternativa para hacerlo, porque nos da la claridad que necesitamos, nos ayuda a ser más eficientes con el trabajo que estamos haciendo, pero sin sacrificar la inclusión de todas las personas que queremos que participen, ¿no? Ya sea el tema que sea que estemos trabajando. Y brevemente les recuerdo que estos elementos son los círculos que vemos ahí, que tienen un dominio, que son semiautónomos, la toma de decisiones por consentimiento, los roles y el doble enlace. Esos son como los 4 elementos principales que podemos utilizar para empezar a implementar este modelo. Así que eso, no sé si hay alguna duda o reacción, igual antes de pasar a Magdalena y a Jenna. Por ahí si hay alguien que quiera hacer una preguntita, los que fueron llegando más tardecito. Yo tengo una pregunta que me surge ahora a partir de, más bien como pensando en organizaciones grandes que quieren implementar sociocracia. ¿Cómo, como qué sugerencias se puede dar, por ejemplo, para esas organizaciones que a lo mejor, igual y no son tan grandes, pero sí tienen más de 10 personas, por ejemplo? ¿Cómo se podría implementar la sociocracia así como de a poquito, que pudiera ir como, recién Pam me comentaba, ¿no? Que lo primero sería como definir ciertos roles, pero ¿qué otras sugerencias además podrían dar? Pues yo los elementos principales que recomiendo es, además de los roles, sería la toma de decisiones por consentimiento, porque eso es algo que ya se puede empezar a implementar en cualquier reunión, aunque todavía no tengan una estructura tan clara, ¿no? De los círculos. Porque de hecho el tema de los círculos, y sobre todo si vienen de organizaciones que ya son medio jerárquicas, a tratar de organizarse en círculos es bastante difícil, creo que para mí es como nivel así intermedio de sociocracia, pero la toma de decisiones por consentimiento se puede hacer en cualquier reunión, ¿no? Traer una propuesta sobre algo que se quiera decidir y ahí hacer ese ejercicio de tomar decisiones así, creo que puede ser algo fácil de implementar. Miquel, no sé si tú tengas alguna otra recomendación. La verdad que no, mucha claridad, Pame. Gracias. Si quieres, Pame, si no hay más preguntas, ya podríamos pasar, pero veo que justo, no, ahí está, Magdalena, pensaba que había caído. No sé si tienes algo más que decir, Pame, y cómo quieres que, que la hagamos esta siguiente parte. Pues yo de mi parte ya estoy, entonces sí, Magdalena y Jenna nos quieren contar su experiencia. Mm. Creo que Entonces, Lindsay está levantando la mano. Yo, hola, buenas tardes. Yo me perdí un poco porque tuve que moverme. En el tema del que dices del doble enlace, ¿a qué te referías con el doble enlace? El doble enlace son, lo que les decía es que a esos 4 roles tenemos coordinador y representante. Y esas 2 personas van a estar en su propio círculo, por ejemplo, en este caso puede ser un círculo de redes sociales, y en su círculo superior, que puede ser, por ejemplo, el círculo de contenido. Entonces, al participar en ambos círculos,
hacen esa labor de doble enlace, asegurándose que la información fluya hacia ambos lados, ¿no? Entonces puede ser algo que el círculo de contenido necesite pedirle al círculo de redes sociales, y entonces ya participando en las reuniones de ambos círculos pueden comunicar esas necesidades o esas solicitudes de manera un poquito más fluida. Ok, ok, ya. Ujú. Ahora, en esta parte, estoy viendo la lámina, le tomé foto a la de coordinador, facilitador, los roles. ¿Qué diferencia tendría un coordinador al facilitador? Yo podría pensar que podría ser lo mismo. La persona que facilita es quien lleva la reunión, básicamente. Entonces, es quien da la voz a las personas que están participando, se asegura de que haya, o sea, que el espacio de participación en la reunión sea equitativo, que no haya una persona hablando demasiado, se encarga de ver que la agenda del día se lleve a cabo a tiempo. Por ejemplo, si la reunión dura 1 hora, el facilitador se va a encargar de que esos tiempos se respeten. Y la persona que coordina el círculo se encarga más de ver que los objetivos, o más bien las decisiones que se tomen en las reuniones, sí se lleven a cabo después. O sea, no es tan activo, digamos, facilitando la reunión, sino viendo que los objetivos del círculo sí se cumplan. Es más. Ok, Uh-huh. bien, gracias. Vale, veo que Juan tiene una preguntita por ahí también. Sí, o sea, igual si entendí bien ese doble enlace, ¿quién tiene más jerarquía en ese doble enlace? Es mi pregunta un poco. Y me da la preocupación, igual yo no estoy familiarizado como con la metodología o la técnica o lo que sea, que es que haya un montón de información cruzada, que sea como una especie de teléfono descompuesto o de responsabilidades dadas al otro, ¿no? O sea, en mi experiencia, pues a la hora de que se reúne la gente y tal y se llegan a acuerdos y tal, luego lo que ocurre es que en el trabajo esos acuerdos no se cumplen y me preocupa que el doble enlace lo que genere es como, pues de no hacerse responsable del trabajo, ¿no? Como decir, ah, no, pues es que eso le tocaba al representante y que el coordinador diga, no, eso le tocaba al otro, no sé, o sea, como que me preocupa un poquito esa doble comunicación que se va a generar. Pues precisamente esa es una de las razones por las que son 2 personas las que están en ese doble enlace, para que no caiga toda la responsabilidad en uno solo, porque podría ser perfectamente nada más el representante, ¿no? Un poco la idea es que el representante lleve las necesidades del círculo hacia arriba, pero que el coordinador solamente esté ahí también como una especie de apoyo, ¿no? Porque si están 2 personas del subcírculo en el círculo principal, en conjunto, digamos que tienen una voz más fuerte si es que tienen que hacer solicitudes a ese círculo, en cambio de que estuviera una sola persona. Y también el coordinador apoya al representante de forma en que, pues, si al representante se le olvidó comunicar algo del subcírculo al círculo superior, pues ya el coordinador puede asegurarse de que toda la información esté completa. Entonces, al final, la idea es que se apoyen mutuamente para que a uno no se le vaya a escapar, o para que no caiga toda la presión de representar a todo el círculo de manera solitaria. Entonces ya está el coordinador de apoyo también. No sé si se me esté escapando algo, Miquel. ¿Qué hacer? Yo creo que está muy bien. De hecho, lo único ahorita que me pone así atento es dar un tiempo suficiente aquí a lo que llega. Entonces, también pues para más cuestiones, bueno, tenemos muchos videos por ahí en YouTube, tenemos también nuestra página de Facebook, la web, seguro que ahí pueden encontrar muchos recursos donde pues poder aclarar sus dudas, y si no, para lo que sea también aquí estamos. Y de mientras, pues vamos a pasar al siguiente punto. Gracias, Pame, por darnos esta claridad, esta introducción sobre la sociocracia y el activismo. Y ahora la segunda parte, vamos a hablar con Magdalena Quintanilla y Jenny Knapp, le digo yo. Y, y ellas nos van a contar un poco sobre su experiencia implementando las herramientas de la sociocracia en su fundación, Nueva Esperanza. Ellas participaron en algunos de nuestras formaciones y bueno, empezaron en este proceso de transición a la sociocracia, y nada, pues queremos saber, ¿no? Cómo, pues, quiénes son y cómo ha sido su proceso. Entonces, pues, les pasamos a ellas.
la palabra para que nos cuenten un poco. Gracias, Miquel. Magda, no sé si puedes escuchar, ¿sí? Sí, escuchas. A ver si tiene... Magda está con algunos problemas de internet. Tal vez quitando el video, Magda. Hola, ¿Sí escuchas, Magda? sí, ahorita sí. Bueno, tal vez presentarme rapidito. Y luego, Magda, cualquier cosa nos hace saber si tienes dificultades y podemos apoyar con algo. Solo quiero presenciar antes de empezar que me siento como bastante triste en ese momento porque justo antes de la reunión, un amigo muy cercano quien iba huyendo de El Salvador por México, justo como que dejó de comunicarse desde la mañana y no sé de él y no, siempre es como la angustia de no saber qué le ha pasado y si está vivo o no. Entonces, también eso de la sociocracia, siento que me ha ayudado a mí el poder como ser quien soy y expresar también en el momento como no tener que como presentarme de una manera en que no estoy. Entonces estoy como baja de energía y con mucha tristeza por él. Y también pensando en que eso de la sociocracia es como para mí, sí es cuestión como de vida o muerte y en cuanto a los sistemas en que estamos sumergidos y cómo las cosas van, las estructuras de violencia que no funcionan de esa manera. Y eso de William, se llama él, me recuerda hoy más que nunca que es como tan necesario ese cambio. Entonces quiero como tenerlo presente y sí que lo pueden estar también pensando. Gracias. Ahora Magda nos va a contar un poco más de lo que es que hace la fundación. Gracias, Jenna, y gracias por mostrarnos tu vulnerabilidad este día. Compartirles un poco sobre el programa de acción comunitaria en Nueva Esperanza. Está impulsado por una hermandad de 7 mujeres jóvenes que se encuentran en un proceso de curación en sus propias vidas y en el tejido de su comunidad. Este proceso pasa por participar en sesiones individuales de terapia 2 veces a la semana, más o menos. Ellas están identificando, están transformando patrones y traumas que impiden su crecimiento y aprovechar también la medicina curativa de la intuición de su cuerpo. Y la sociocracia no está como lejana a eso, ¿verdad? Porque justo nos damos como el chance en las rondas del cómo vengo al iniciar cada sesión, de permitirnos justamente lo que Jenna hacía hoy, poder mostrar, identificarse y poder compartirse. Además, tenemos capacitaciones mensuales en comunicación no violenta y técnicas de sanación colectiva. Estamos cultivando una cultura de retroalimentación en la que los conflictos puedan salir a la luz y puedan ser transformados a través de círculos restaurativos, de mediación, de expresiones, de podernos poner vulnerables, de poder tener la escucha empática, de permitirnos ser amorosas con nosotras mismas. Jenna nos va a compartir un poco más sobre la historia de dónde viene la fundación para llegar hasta acá. Creo que tienes tu micrófono cerrado. Un minuto. Perdón, ¿sí estaban viendo la pantalla? Sí, no sé por qué no lo puedo poner en grande, pero por el momento ya lo voy a volver a compartir. En cambio el cambio de estructura de la organización, la fundación tenemos 7 años de existir, pero al inicio yo estaba haciendo como casi que todo estaba en la comunidad de El Salvador haciendo
como implementando el proyecto, también estaba queriendo gestionar los fondos en los Estados Unidos y como tal vez como asumiendo que otra gente no quería colaborar y Sean, que está creo que en esta llamada, también me hizo la invitación de pensar en que como no era solo mi responsabilidad el involucrar a personas de los Estados Unidos en el tema de reparar el daño hecho en la región y que como es un deber como de que se le dice en inglés en reparations, como reparaciones, no sé si el concepto sea lo mismo en español, pero el tener como buscaba como una estructura que permitiera que otras personas se unieran a esa labor de tratar de recargar fondos para poder canalizar los recursos hacia una región donde nos hemos cagado tanto con nuestra política, con nuestros impuestos y poder como justo aportar, pero desde una perspectiva como descolonizada, donde pudiéramos como dar el poder de toma de decisiones a las personas en la comunidad quienes estuvieran haciendo esa labor de sanación. Entonces, yo quiero ver, voy a volver a compartir pantalla. Yo invité a varias amigas a formar como un círculo aquí en los Estados Unidos. Voy a mostrar como nuestra estructura ahorita de gobernanza que está el círculo general en El Salvador y están dos subcírculos que son como el apoyo al programa en sí en la comunidad. Luego está el círculo en la comunidad que son las mismas muchachas que están dentro del programa. Y luego está el círculo de relaciones descolonizadas en los Estados Unidos. Y lo que nos permitió hacer a la sociocracia como tener ese dominio bien definido para nosotros no hacer lo que suelen hacer tantas ONGs que desde los Estados Unidos mandan a que las cosas pasen tal cual ellos quieran sin tener mayor idea de cómo debe de pasar las cosas y también de confiar en cómo estaban trabajando en El Salvador porque también he visto casos en que como que se le da todo el recurso a alguien y esa persona, aunque sea de la región, lo gasta en lo que sea y también no siempre es como que algo que da vida a un proyecto solo porque sea alguien de la zona. Entonces, como que esa estructura de la sociocracia y saber que desde acá y allá estamos trabajando con esa misma, como valorando la sabiduría del grupo, tomando en cuenta la voz de cada quien, nos da todas como mucha confianza y también mucha claridad para saber lo que a nosotros nos pertenece hacer y lo que también estamos confiando al otro grupo. Y aquí está, esa es una foto del círculo de nosotros aquí en los Estados Unidos. Debajo ven que están las muchachas del programa. Pero ha sido bonito porque son amigas mías de la universidad que tal vez cada quien no tenía ni conocimiento de la región, mucho menos de lo de la guerra, de tanta política chuca que ha generado tanto daño. Y ahora como que lejos de solo dar dinero tal vez a esas grandes ONGs que lo pueden gastar en a ver qué, es como que asumir como tomar en nuestro poder de poder ser un canal, de organizarnos nosotros, concientizar a nuestra gente y ser un canal de recursos, de flujo de recursos hacia la sanación y no solo quedarnos como con los brazos cruzados, lamentando la situación del mundo, más bien como tratar la forma de estar como de poder contribuir a la sanación y a nuestra sanación también de pensarnos a veces como mejores que otros o de simplemente vivir desconectadas y sin como reconocer que nos hace falta mucha como la comunidad, la alegría de la convivencia. Entonces ha sido como una experiencia bien bonita y la estructura de la sociocracia en sí ha permitido que ellas se van asumiendo roles como de facilitación, de coordinación que tal vez ellas mismas no se creían capaces de hacer, pero como está como tan claro, hay como en el curso de props que mencionó Miquel, no sé cómo hubieron tantos recursos como las agendas y muchas cosas que hizo que prácticamente que copié y pegué muchas cosas para luego empezar a echar a andarlo con el equipo y siento que nosotras mismas hemos crecido mucho en nuestra capacidad de como confiar en nuestras mismas ideas y de poder como hacer cosas que no tal vez creíamos posibles antes de estar en ese grupo y la mayoría de las mujeres del grupo no se conocían antes,
pero igual por la misma sociocracia permite que también haya como un calor humano a pesar que esté por Zoom, pero porque no solo se prioriza el trabajo y ya. Entonces, eso es la parte que quería yo compartir. Dale, Magda. No se escucha, creo, Magda. ¿Estás en silencio? Gracias, Jenna. En El Salvador, quizás creo que de las cosas que podríamos también como recalcar es el poder de decisión y como la autonomía realmente que se determina en cada círculo, y precisamente esa parte de no estar como dependiendo de que el círculo que está gestionando los fondos en la USA esté como dándonos el aval en lo que vamos a estar implementando. Realmente nos ha dado como mucho empoderamiento de nuestra realidad y de poder tener esa libertad de decidir para dónde vamos y de irnos, de ir como bancarizando también como la experiencia y de irnos transformando y no estar como sometidos a una agenda, digamos, del año y que esto es lo que teníamos que hacer, sino que hemos ido como adaptándonos también como a las necesidades de la comunidad. En cuanto a la implementación de la sociocracia en los 2 círculos con los que contamos en El Salvador, también invité a mis amigas, muchas de ellas son trabajadoras sociales, y también la experiencia venía como de organizaciones internacionales, de ONGs en derechos humanos, y como con una forma bien rigurosa de trabajar, y la experiencia también para ellas ha sido riquísima en cuanto a conocer que hay otras formas de organizarse y otras formas de funcionar. Y lo otro también es como caemos como con mucha fe en el lugar donde estamos con Nueva Esperanza, porque este ha sido como un espacio de sanación, les decía desde el principio, y lo habíamos visualizado como sanación para las jóvenes en la comunidad. Sin embargo, el proceso también ha ido como moviendo esas cosas en nosotras, formando parte de este programa y de irnos también humanizando y de irnos transformando y asumiendo también nosotras. Entonces ha sido como bastante sanador para el equipo. También tenemos como desafío bien claro, digamos, que hasta el momento ha sido como solamente 2 personas somos empleadas, digamos, de Nueva Esperanza. Lo que significa es que el resto de las personas que están en el círculo son voluntarias. Entonces ha sido como bastante complejo poder coincidir en los tiempos, de poder cumplir con los horarios que hemos establecido para reunirnos. Esa parte ha sido como quizás la más difícil de cumplir. Tenemos como la estructura bien determinada, pero también hemos descubierto que seguimos como reproduciendo en algún momento, como lo que decía Jenna, ella hacía todo en su momento, y ahora estamos como algo similar. Senia y yo, que somos las compañeras que estamos en la fundación, estamos como tratando de sacar todas las actividades de los 2 círculos, porque los compañeros no tienen como mucho tiempo. Entonces, quizás esta parte de poder compartir y delegar, y estoy en los 2 círculos. Yo en uno soy facilitadora, en otro soy coordinadora. Entonces sabemos que son de las cosas que deberían ser más funcionales si logramos como incluir más personas, nuevas energías que puedan como ayudarnos también a caminar de una forma más fluida. Y quizás como para ir aterrizando ya como con la experiencia de la implementación a nivel comunitario, contamos con otro círculo que es el de las mujeres de la Hermandad de Sanadoras. Estas son jóvenes que son becarias, ellas están estudiando en la universidad carreras sociales,
y son de las que les hablaba en el inicio, que están en el proceso de su sanación personal para poder llegar a la sanación de su comunidad. Ellas tienen también sus roles ya establecidos. Ha sido el desafío más grande para ellas, como cambiar de ese paradigma de la dominación y poder trabajar en cooperación y identificar que aquí no hay jefaturas, que aquí estamos trabajando colaborativamente. Entonces creo que esta parte ha sido como uno de los desafíos que sí hemos logrado superar en gran medida. Y de las cosas más impactantes que ha sido para el grupo, puedo destacar la parte de las rondas al inicio de las sesiones. Si nos tomamos como bastante en serio, o sea, si tenemos como poco tiempo para la reunión, entonces nos tomamos como muy en serio estas rondas y muchas veces traemos como una agenda ya bien estructurada de los temas que vamos a tocar y al final terminamos como identificando que hay cosas que abordar con ellas de sus propios procesos personales y entonces con el consentimiento de todas decidimos como dejar la agenda y abordar estos temas, hablando como de cosas como muy significativos como violencia familiar, como violencia sexual, como las cosas que son en el día a día que afectan a las jóvenes dentro de su comunidad. Entonces nos dejamos fluir con lo que vaya también presentándose y creemos que hay cosas que debemos como retomar dentro de la evaluación a final del año, como para tener mejores estrategias para avanzar, pero creemos también que como para nosotros el centro son las vidas de ellas, el centro del programa, entonces también nos permitimos como ese chance de llevar el tema de cómo implementar sociocracia en el paso a paso, de acuerdo también al ritmo que ellas vayan asumiendo. Y a grandes rasgos puedo contarles de casos que han logrado como cambios culturales, como por ejemplo, estábamos en el retiro del programa medio año y se acerca una joven y me dice que ella había identificado como un conflicto que se estaba dando y ella estaba como muy motivada para que lo abordáramos y lo hicimos rondas de preguntas aclaratorias, rondas para expresar cómo nos sentíamos con lo que estaba sucediendo. Y esa fue como una de las señales como del momento, así como sí, ¿verdad? Sí está funcionando el poder otorgar la palabra, el que ellas puedan identificar que tienen una voz dentro del programa. Y otro caso que también me motiva a mí mucho es de otra joven que ella, por ejemplo, cuando comenzó en el programa como becaria, no sostenía la mirada, no era capaz como de dar su opinión. Y luego de un tiempo, ahora ella es secretaria del grupo, pero luego de un tiempo de estar con las rondas, ella ya toma la palabra. Al inicio ella solo decía paso, paso, pero después de un tiempo ella ya toma la palabra, ya identifica cómo viene. Y en una de las evaluaciones, ella decía, yo celebro que yo he tenido un gran cambio. Yo antes no podía hablar y ahora soy capaz de decir cómo me siento. Entonces celebramos como esos grandes cambios. Para nosotros sí son grandes pasos para ellas a nivel de su sanación. Y quizás de los retos más grandes que sigue siendo es cómo cambiamos la opresión internalizada. Y entonces hemos visto como la necesidad de implementar ciertos cambios metodológicos, ¿verdad? En cómo lo hacemos. Entre ellos estamos haciendo rondas de, cuando hacemos, por ejemplo, la construcción de propuestas,
hacemos una ronda de qué es lo que le gusta de esa propuesta, de qué es lo que no le gusta de esa propuesta. Y esto va permitiendo como que tengan la voz para poder dar objeción. Y la palabra más significativa creo que hasta el momento ha sido la de consentimiento, porque para ellas esa palabra era desconocida. Entonces, el poder tener ahora como un sentido más crítico y poder decir, esto es lo que no me gusta de esta propuesta, esto es lo que sí me gusta, han tenido como trascendencia, no solamente en el grupo, sino que lo han llevado hasta sus hogares. Por ejemplo, una de las jóvenes estaba recibiendo acoso sexual por parte de un familiar y a ella le resonó mucho, es la parte del consentimiento y pudo decir, no, vea, yo no quiero esto. Y lo dijo. Y entonces cuando compartió en el grupo de cómo había sido para ella poder enfrentar el acoso sexual, ella dijo que había sido capaz de escucharse y de poder decir que algo no le gustaba. Entonces, sí creemos que quizás no somos a nivel de la fundación como un gran ejemplo en cuanto a los pasos de la metodología, pero sí creemos que para nosotros ha sido muy significativa la sociocracia y que ha sido bastante transformador y que el aprendizaje es continuo para nosotros. Gracias. Gracias, Gina y Magdalena, por contarnos su experiencia. Me gustaría saber también ahí de la gente que anda por aquí, si tiene preguntas para Nueva Esperanza, para Jenny y para Magda. Si no, también podemos abrir un poco la rondita para... Veo que Andrea tiene ahí una pregunta. Sí, como que ahora me preguntaba si, ¿cómo habían ustedes, bueno, porque tanto Gina como, como Magdalena, pues han ido aprendiendo sociocracia, ¿cierto? Por los cursos y así, entonces me preguntaba cómo ustedes han ido transmitiendo esos conocimientos en cada uno de los círculos que han estado, o sea, que han estado creando. Magda, no sé si quieres empiezo, Magda. En el círculo en los Estados Unidos, básicamente como así de forma súper práctica, no he hecho ningún como taller nunca, más bien, bueno, el año pasado llegué como así tal cual lo hicimos en el curso con los pequeños círculos, como que lo iba haciendo. Primero les medio expliqué lo que era la sociocracia, les mandé un par de videos y les pregunté de que si queríamos adoptarlo. Hicimos como la ronda de, o sea, y así de una sola vez. Era como que un poco forzado, pero como que bueno, eso es. Lo queremos adoptar sí o no, así se hace en ese proceso, como con preguntas exploratorias. Ya les tenía como en la sociocracia, preguntándoles si querían adoptarlo, utilizando la misma sociocracia y cada quien dijo que sí. Entonces, así como que fue que de una sola vez lo adaptamos utilizando las mismas rondas de reacciones, preguntas, no sé qué. Y poco a poco, al inicio yo fui como la facilitadora para poder modelar y usando las agendas y todo lo demás, pero luego empezamos como con definición de roles, con la elección, luego definir como membresía, luego definir como estructura de membresía y como duración de roles, y luego objetivos y así. Yo al inicio sí hice mucho, porque como solo era yo la que había estado en el curso, entonces sentí como pesado, pero luego ya que iban viendo que no era la gran cosa, ya otra asumió lo de, bueno, hicimos elecciones de nuevo y otra chica asumió el rol de facilitadora y yo lo he sentido como un gran peso que ya no ando porque a veces yo estoy más enterada de lo que pasa en el programa, pero yo le mando como un mensaje de 1000 cosas y ella lo organiza y lo facilita. Es como que
me siento tan tranquila porque ya no, ella lo maneja. Entonces, así como y también con ella tengo acuerdos de que si ella me permite, como ella me ha dado chance como de poder intervenir en plena reunión y decir, tal vez hagamos esta ronda, como que me permite hacer eso y lo quiere y le doy retroalimentación y todo eso para que ella se vaya sintiendo como cada vez más competente en su rol, pero ya ni le digo nada porque confío más en ella que en mí en cuanto a la sociocracia a esas alturas. Entonces, y también está ella en otro círculo con otro rollo en Honduras y también ya implementó sociocracia por ahí, entonces siento bien porque la cosa se va así expandiendo. Entonces, más o menos así ha sido aquí. Y cada vez que una persona nueva viene, les mando los videos, no sé qué, si alguien más se integra, pero así se meten y van viendo rollo y se van empapándose de cómo es la cosa, como en el tiempo real. Y así es que nos hemos ido como aprendiendo cada quien. Gracias por la pregunta, y Magda, allá. En El Salvador, igual comenzamos motivados por Jenna. Ella hizo el mismo proceso que hizo con el Círculo de la USA, lo mismo hizo con el Círculo de El Salvador. Al inicio contábamos solamente con un círculo porque éramos como amigos de Jenna que habíamos como organizado. Y luego vimos la necesidad de tener otro círculo, uno de alianzas, que buscara como esos apoyos nacionales que pudieran aportar algo al programa, y se abrió otro círculo ya con extensión de otros amigos, y para ese círculo ya estábamos también en el curso Lisette y yo, entonces también ya pudimos como retomar un poco. Igual no recibimos no dimos como una capacitación sobre la metodología, sino que igual fuimos como retomando las herramientas y fue como más de una forma práctica. A nivel ya comunitario con las jóvenes, sí hice como una pequeña jornada para transmitir la metodología, presentar algunas herramientas. El formato de la agenda es el que más utilizamos, y como lo hacemos en persona, entonces también presencial, entonces también eso permite como que sea un poco más fluida la reunión, los apuntes los estamos haciendo a mano y luego se comparten en el chat ya intentamos al inicio hacerlo con la estructura de la agenda, pero también pues hay que acomodarnos a la realidad de la comunidad y no se contaba como con el equipo tecnológico. Entonces empezamos como a hacerlo a mano y luego se compartía en el grupo de WhatsApp los acuerdos, más o menos por ahí. Gracias, Andrea. Tal vez una cosita más, Andrea, es que aunque los roles están, como yo todavía, porque tengo la formación de facilitación y no sé qué, yo voy viendo todo como desde arriba y, por ejemplo, como hoy tenemos reunión el lunes y con que tenemos que usar la herramienta de ¿cómo se llama? De formación colaborativa de propuestas, cosa que tal vez Laura no hubiera pensado porque no estuvo en el curso y ni sabe que existe, o sea, se le olvida de esa herramienta. Entonces yo a veces como que voy viendo dónde y le voy como dando luces y lo utilizamos, pero ella lo puede facilitar, pero tal vez no se le iba a ocurrir. Entonces todavía estoy ahí un poco como metida más de la cuenta, pero ojalá y que sea con consentimiento y no como de forma represiva o no sé. Y quizás para agregar también como con las jóvenes ya a nivel comunitario, sí se ha hecho como todo muy práctico, como explicar las herramientas al inicio que lo vamos a hacer, por ejemplo, el día de la retroalimentación, entonces sí se proyecta como la herramienta y lo vamos haciendo, pero hasta ese momento se las vamos compartiendo, entonces no ha habido como una transferencia metodológica general, sino que las jóvenes lo han ido conociendo en el camino. Y sí, quizás algo que se me quedó al inicio compartirles es que con Jenna sí soñamos como que la metodología pueda llegar a nivel comunitario de la ordenanza, digamos, de la comunidad,
2 de las jóvenes pertenecen a la junta directiva de la comunidad, entonces a largo plazo sí creemos que pueda tener como ese impacto que ellas también puedan llegar a liderar la comunidad con otra forma con esta otra estructura, ¿verdad? Qué bueno, pues bueno, muchas gracias por nada, Jenny, Magda, por compartirnos, por hacerse el tiempo y también pues, por toda la labor que están haciendo y por seguir compartiendo lo que hacen y la sociocracia por el mundo. Y nada, pues voy a parar